Y hoy quiero compartir un tema con ustedes al que le he titulado, escuche bien el título, ovejas, se me ponen aquí, lobos, serpientes y palomas. Usted se podrá imaginar qué texto vamos a escudriñar el día de hoy, ¿verdad? Ovejas, lobos, serpientes y palomas. Ese es mi tema del día de hoy. Vamos a hacer un pequeño estudio de Mateo capítulo número 10, verso 16. Pero antes de ir a Mateo capítulo 10, verso 16, déjenme darle un poquito el contexto en el cual se encuentra el texto que vamos a estudiar. Resulta ser que Jesús había empezado su ministerio y había reclutado a 12 hombres que le acompañaran para llevar a cabo la labor misionera que él había venido a hacer, para que le acompañaran en su paso, en su ministerio por la tierra. Y una vez que él se fuera, estos 12 hombres serían los encargados de transmitir a las nuevas generaciones esta palabra de vida eterna que Jesús había venido a ofrecer. Entonces en Mateo 10, usted cuando empieza a leer, usted se encuentra con una reunión privada. A Jesús siempre los estaban rodeando diferentes grupos de personas. Algunos eran muchas veces multitudes de hasta 5,000 que se juntaban para escucharlo. Otras veces él le hablaba a un grupo pequeño de personas, como de 140 personas. Pero aparentemente esta reunión de donde sale este verso es una reunión entre Jesús y sus 12 discípulos. Una vez que los elige, una vez que Él les define el llamado al que vienen, Él le comienza a dar una serie de instrucciones y advertencias que sus discípulos tendrían que enfrentar a lo largo de esta misión. Y me llama siempre la atención porque cuando uno es reclutado para un lugar, generalmente siempre el reclutador ofrece cosas asombrosas para uno. Ofrece que uno va a tener más comodidad o que va a ser, digamos, rico. Casi siempre todas las ofertas que nosotros tenemos, una vez que nos han reclutado, es porque tenemos algo, vamos a ganar algo, vamos a disfrutar de algo. Y entonces uno se enlista. Y sin embargo, en esta vuelta, cuando Jesús recluta a sus 12 discípulos, comienza diciéndole que por haber sido ellos reclutados en ese llamamiento y ellos haber aceptado ese llamamiento, les esperaba a ellos serias persecuciones en la vida. Yo creo que en esa misma reunión otras personas hubieran dicho, me van a esperar persecución. Quiere decir que si estoy contigo me espera la muerte, me espera el rechazo, me espera tantas cosas. En ese punto mucha gente dice, ¿sabe qué? Mejor no, mejor me voy, porque ¿para qué voy a estar en algo que lo que me espera es sufrimiento? Y sin embargo estos hombres admirablemente aceptan el llamado de Dios. A pesar de que Jesús les advierte que iban a ser perseguidos, que iban a ser rechazados, que inclusive iban a padecer cárceles por causa de su nombre y que iban, además de eso, muchos de ellos iban a morir por la causa de Jesús. Y sin embargo están aquí estos hombres en una reunión privada escuchando lo que les viene. Y sea sincero por un momento, yo me hice esta pregunta. Si en ese momento yo hubiera sido parte de esos 12, ¿qué hubiera hecho después de semejante aclaración de términos en la contratación? Probablemente yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Esto no es para mí, mejor me voy. Como hacen muchas personas que reciben el llamado de Dios, que reciben el llamado de Cristo para seguirlo, para servirle. Y cuando comienzan a venir las persecuciones, el rechazo y todas las cosas negativas que trae el ser un discípulo de Cristo, mucha gente echa para atrás. Entonces Jesús sigue hablándole a ellos y les dice en Mateo capítulo 10, verso 16,
le da un panorama de lo que iba a ser su vida, quiénes lo iban a perseguir, pero también le da la instrucción de cómo ellos debían de responder ante esas personas, ante sus perseguidores. Y entonces en Mateo capítulo número 10, verso 16, Jesús le dice a sus discípulos: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues, le dice, prudentes como serpientes y sencillos, dice, como palomas. Siempre me ha encantado este verso bíblico. Me ha costado entenderle porque las comparaciones entre un animal y otro, como lo vamos a ver, son polos opuestos completamente. Y sin embargo Jesús dice, sean prudentes como una serpiente, pero al mismo tiempo dice, no pueden ser solo serpientes, tienen que ser también como palomas, sencillos como palomas. Entonces me fui a estudiar un poquito para poder enriquecer este mensaje y que todos podamos entender en qué se estaba basando Jesús para darnos esta lección tan importante de vida como sus seguidores, porque ¿cuántos son aquí seguidores de Jesús? Amén. Ninguno está aquí por obligación. Estamos aquí porque un día dijimos, Señor, yo te voy a seguir. Aceptamos el reto, el llamado del Señor. Entonces ahora, ¿qué quería decir Jesús a sus seguidores cuando le dice, ustedes son como ovejas? Entonces un estudio rapidito de este animal resalta dos principales características que están y que son conocidas, que todo granjero, que toda persona que cría este tipo de animal conoce y sabe de ellos. Número uno, que las ovejas son gregarias, dice, son gregarios. Esto significa que siempre andan en grupos, en manadas. ¿Y cómo le cuesta a muchos cristianos muchas veces comprender que su naturaleza de oveja le hace vital para su relación con Dios y para su fe en Jesucristo, para el desarrollo de su fe, estar con otros creyentes? Hay personas que no pueden estar en una iglesia, ellos quieren tener un cristianismo aislado completamente. Y sin embargo, cuando Jesús habla de su pueblo, lo compara con las ovejas. Y esa es una de las características principales. Y mire, para traer las características principales de cada animalito que vamos a usar aquí, usé unas 2 o 3 fuentes para saber si no estaba equivocándome en el estudio. Y siempre en todo estudio decía que las ovejas tienen esa característica, se congregan, son gregarias, andan en grupos. Un creyente que anda fuera del rebaño del Señor difícilmente va a poder sobrevivir a los ataques de un lobo. Entonces, en primer lugar, las ovejas son gregarias. La segunda es una característica muy hermosa porque dice que tienen una inclinación natural de seguir a un líder. A las ovejas no le cuesta seguir la voz de su pastor. Y la Biblia dice en Juan capítulo 10, versos 27 y 28, con razón Jesús dijo, mis ovejas, ¿cuántas son ovejas del Señor aquí? Amén. Entonces, si somos ovejas del Señor, esto debe de ser algo que se nos dé de manera espontánea, fácil, porque cuando somos ovejas del Señor, dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice, y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si hay una característica de una oveja, es que sabe reconocer la voz de su pastor. El Señor dijo en Salmos 23, yo soy, dice Jehová, que dice, es mi pastor. Una oveja jamás anda sin liderazgo. Una oveja nunca se sale del redil, conoce la voz de su pastor. Me llamaba la atención también un comentario porque decía que las ovejas tienen capacidad de, por ejemplo, distinguir. Tienen capacidad de también detectar cambios y tienen capacidad también de recordar. Me gustó bastante, aunque las dos
características principales que me llamaron la atención era que ellas se congregan en grupos y número 2, saben reconocer la voz de su pastor. Les hago una pregunta. ¿Usted sabe reconocer la voz de Cristo en su vida? ¿La voz del Espíritu Santo en su vida? Si usted es oveja de Dios, usted debe de saber cuando el Espíritu Santo le está hablando directamente a su vida para corregir o para exhortarlo en áreas que muchas veces como ovejas necesitamos ser exhortados. Ahora veamos un poco de los lobos. Los lobos me detuve a leer mucho más de ellos porque la Biblia dice de que nosotros, el pueblo de Dios, estamos y somos como ovejas en medio de lobos. Muchas veces nosotros creemos que ya andamos en el paraíso, pero la Biblia dice que no. El creyente en Cristo Jesús, en su paso por la tierra, la Biblia dice que andará en medio de lobos. Y eso es una realidad a la que usted y yo debemos de despertar. Porque si no despertamos a esta realidad, vamos a ser fácilmente presa de personas que tienen estas características de lobo. Y me fui a buscar algunas de las características principales del lobo y mire lo que decía. Primero, número 1, son territoriales. Ellos se imponen. Ellos no quieren que otra persona o que otros lobos, por ejemplo, sean los lobos alfa, que le dicen. Son territoriales y defienden su posición. Son sumamente agresivos aún dentro de su propia manada. Un lobo es una persona de que no le va a tener pesar a nadie, porque ellos lo que quieren siempre es dominar muchas veces la vida de otros. Esa es la característica de un lobo. También son dominantes, dicho sea de paso. Son absolutamente rápidos. Imagínense, dicen de que un lobo tiene la capacidad de correr 65 kilómetros por hora. Tiene esa capacidad de alcanzar una velocidad corriendo de 65 kilómetros por hora y dar muchas veces saltos de hasta 5 metros cuando esté en cacería. Es impresionante las capacidades de rapidez que tiene este animal. También hay una característica muy importante de los lobos y es que son traicioneros. Muchas veces, imagínese usted que usted puede convivir, un animal puede convivir con ellos mucho tiempo y habituarse a la presencia de ellos. Y cuando usted menos lo espera, los traicionan, lo agarran y lo tienen por alimento. Son sumamente, altamente traicioneros. Otra característica de los lobos también es que son acaparadores. No cazan por necesidad. Cazan por el simple y llano gusto de tener de más. Estaba leyendo algunos ejemplos de esto y decía de que un lobo tiene, o se ha visto casos donde un lobo puede matar una manada de 21 terneros, y solo comerse 2. Matan 21, pero solo se comen 2. Es esa capacidad de lo quiero todo, aunque no lo necesite. Esa es la característica del lobo. Y Jesús dice de que nosotros en este mundo tendríamos que tener mucho cuidado, porque íbamos a estar rodeados de este tipo de personas. El creyente no puede dar su confianza de primas a primeras. Por eso es que luego las Escrituras dicen, ya que ustedes son como ovejas, pero los he enviado en medio del lobo, entonces ahora ustedes tienen que aprender a ser, y el primer animal que señala aquí, tienen que aprender a ser como serpientes. Prudentes como serpientes. Y señala específicamente lo que es la cualidad que Jesús quiere que nosotros imitemos de la serpiente, que es la prudencia. Ahora, miren lo que significa la palabra prudencia. Dice, es la capacidad de pensar,
ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Esa es la capacidad que Jesús destaca de la serpiente, que dice, ustedes tienen que aprender a ser como la serpiente. La capacidad de ver, de pensar antes de actuar, la capacidad de mirar los riesgos posibles y también la capacidad, dice, de modificar tu conducta para no recibir, dice aquí, o producir perjuicio innecesario. Muchas veces nos pasa como creyentes que no somos prudentes. Y por eso la Escritura nos habla en Proverbios capítulo 22, verso 3. La prudencia es algo que el Señor está hablando desde siempre, que debería de ser una característica de los hijos de Dios. Dice, el prudente, dice, ve venir el mal, dice, ¿y qué hace? Y se esconde. Pero dice, mas los simples siguen adelante y por eso son castigados. Mire, muchas veces como creyentes, en vez de escondernos del peligro, nos exponemos al peligro. Muchas veces los creyentes, en vez de saber, de tener la prudencia, porque sabemos que andamos en medio de lobos, más bien nos mezclamos con los lobos. Creemos que los lobos no nos van a tocar a nosotros. Creemos que no nos van a afectar. Y muchos creyentes han perdido su batalla de la fe por no ser prudentes. Muchos creyentes se exponen y dicen, no, a mí no me va a pasar nada. Y retoman lugares y retoman cosas que en vez de alejarlos del peligro, se meten en él. ¿Y cuál es muchas veces la respuesta o el clamor que tenemos? Señor, ¿por qué lo permitiste? Pero el Señor nos va a decir, yo te dije que vas a andar en medio de lobos, que tenías que ser prudente. Y esa es una característica que deberíamos de tener todos como seguidores de Jesús. Ser personas que ven el peligro y en vez de meterse en él, apartarse. Esto pasa muchas veces en las relaciones con los jóvenes. Saben que hay un peligro de andar con otras personas. Saben que hay un peligro en relaciones de yugo desigual. Y sin embargo siguen adelante. Porque creen que a ellos no les va a pasar nada. ¿Sabe? Si hay un joven que se destacó por imprudente en la Biblia, fue Sansón. Dice las Escrituras de que Sansón todo el tiempo andaba buscando mujeres filisteas. Y él pensaba que él tenía la suficiente fuerza para librarse de todo ataque de un enemigo, porque él era fuerte. Y sin embargo, las Escrituras dicen que llegó un momento en que sus fuerzas lo abandonaron y ya no pudo más. Pero ¿qué llevó a Sansón hasta ese punto? La imprudencia. Siempre en nuestra vida van a haber riesgos. Siempre en nuestra vida van a haber peligro. Lobos disfrazados de ovejas que le van a proponer a usted cosas. Y uno como creyente no puede pasársela de inocente. Estamos advertidos. Esa fue una de las primeras advertencias que Jesús le dio a sus discípulos. Y a mí me encanta porque Jesús sabía el terreno que su pueblo iba a pisar, en medio de quienes íbamos a andar. Y cuando llama a los apóstoles, a mí me gusta un dicho que dice que en guerra avisada no hay muerte, o hay pocos muertes. Y cuando Jesús llama a los apóstoles, es precisamente eso es lo que está haciendo, avisándole los riesgos que tendrían en su vida como discípulos de él, para que tomaran precaución. ¿Y qué hacemos muchas veces nosotros? En vez de ir
En vez de evitarlo, más bien lo tomamos. Y dicen las Escrituras, miren lo que dicen las Escrituras. Juan capítulo 7, verso 24. Dice, no juzguéis según las apariencias. ¿Sabe por qué muchas veces el creyente es devorado por lobos feroces? Porque juzga por las apariencias. Porque ve a una persona y antes de conocerla, le entrega su corazón, le entrega sus finanzas, le entrega su firma en las fianzas. ¿Por qué? Porque tenía apariencia de oveja, pero era un lobo. Y entonces Jesús nos dice a su pueblo, aprendan a no llevarse por las apariencias. Y le dice, no juzguéis según las apariencias, sino que dice, juzgad con justo juicio. Esto quiere decir que el creyente está llamado a tener un proceso donde uno evalúa si uno debe o no seguir adelante en cualquier propuesta que la vida presente, porque uno nunca sabe quién está detrás de esa propuesta. Me encantan las Escrituras, porque nos enseña no solamente a defendernos. ¿Sabe? Nosotros somos llamados a defender nuestra fe, a defender lo que Dios ha depositado en nosotros. Y Dios nos dice, esta es la manera que lo van a hacer. Sean prudentes. Y luego en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 20, mira lo que dice, me gusta este pasaje que dice, hermanos, dice, no sean niños en el modo de pensar. Hay personas que tienen 40 años y tienen una regresión, sí, una regresión mental, y tienen habilidades de razonamientos parecidos a una persona de 14, 15 años. No van más allá. Hemos visto gente ya adultas, muy adultas, ser engañadas por lobos. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por un amor de adolescente, un amor infantil, y no se dieron tiempo para juzgar con sano juicio las cosas. Nos envuelven como si fuéramos chavalitos. Y dicen las Escrituras, hermanos, dice, no sean niños en el modo de pensar, sino, dice, sed niños en la malicia, pero maduros, diga conmigo, maduros en el modo de pensar. Esas son las herramientas que Dios nos ha dejado a su pueblo para protegernos. La madurez, que alcancemos madurez para que estos lobos que andan alrededor de nosotros no terminen devorando su vida. Y luego para balancear, porque muchas veces uno se puede volver paranoico. ¿Qué es paranoico, pastora? Bueno, es esta manía de creer que todo el mundo te quiere atacar, que todo el mundo te quiere hacer daño. Y muchas veces cuando uno está así en esa posición puede llegar a ser también agresivo. Y la Biblia dice, Jesús le dice a sus seguidores, a pesar que ustedes anden en medio de lobos, sean prudentes como serpientes, pero también sean mansos como palomas. Mansos como palomas, sencillos como paloma. Y me fui a explorar un poquito la palabra sencillez para comprenderla en su amplitud. Y número 1 dice, una paloma en su sencillez no presenta dificultad. Una paloma, dice, es sin ostentación. Es una persona, es un animalito simple y humilde. Tenemos que ser estas dos cosas. Sí, tenemos que ser como serpientes, prudentes. Pero el corazón tenemos que también ser sencillos, sin complicaciones. ¿Sabe? Hay un pasaje, no se los traje el texto, tal vez fallé. He conocido algo, dice, que Dios hizo al hombre perfecto, pero se buscó muchas complicaciones. ¿Sabe quiénes se complican muchas veces la vida? Uno mismo. Por ponerle tanta complejidad, tanta cosa.
Y la Biblia dice, sean sencillos, para que ustedes puedan sobrevivir en este sistema de grandes riesgos en la vida. Ustedes tienen que tener un corazón sencillo, un corazón humilde. En otras palabras, somos prudentes, pero no vamos a ser personas conflictivas. Esa es la conducta del creyente en medio de una sociedad donde hay personas que dicen la Biblia que son como lobos. Vamos a ser prudentes, pero no vamos a ser conflictivos. Romanos capítulo 12, verso 17 dice de la siguiente manera: no pagues a nadie mal por mal. Aunque nosotros como creyentes seamos atacados, la Biblia dice, no pagues a nadie mal por mal. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4, dice de la siguiente manera. Porque usted dice, bueno, entonces si yo no me puedo defender, si yo no puedo ser agresivo con el que me agrede, ¿qué va a hacer de mí? Y es ahí cuando entra en acción, o debe de entrar en acción, nuestra fe en el Señor. Nuestra fe en el Señor Jesucristo, que Él nos va a defender. Miren lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4. Dice así: porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales. Cuando usted está ante una persona agresiva, no se espera de que los seguidores de Cristo tomen armas también, o tomen la misma actitud del que está atacando. Para eso previamente el servidor de Cristo debió haber usado de la prudencia para huir de esas situaciones de riesgo. Pero muchas veces estamos allí y ¿qué debemos hacer? Entonces dice la Biblia, las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros no nos defendemos como creyentes con gritos, con violencia. No estamos llamados como creyentes a ser agresivos, personas ofensivas. Porque la Biblia dice, sean prudentes como serpientes, pero mansos, sencillos, humildes, dice, como palomas. Dice que nuestras armas no son carnales. ¿Qué son las armas del creyente? La oración es una arma. Cuando usted está bajo ataque, cuando los lobos están rodeando su vida, ¿sabe lo que usted debe de hacer? Refugiarse en el Señor por medio de la oración. Y ponerle a Dios, presentarle a Dios la dificultad, el riesgo, la amenaza que hay sobre su vida. Porque la Biblia dice en Isaías capítulo 49, verso 25, mire lo que dice. El Señor afirma que sí, al hombre fuerte le arrebatarán lo conquistado. Mire, cuando usted está rodeado de gente perversa y mala, crea algo, siempre hay un perverso y malo peor que ellos. Ser malo, ser agresivo, ser violento, no le garantiza a usted que usted va a salir librado de un lobo. Por eso es que aquí las Escrituras dice, al hombre fuerte le arrebatarán, dice, lo que conquistó. Y al tirano, o sea, ya está hablando de otros niveles de personalidad. Cuando ya estamos hablando de una persona tirana, estamos hablando de una persona que no tiene compasión ni misericordia con nadie. Y sin embargo, aún a ese tirano, dicen las Escrituras, le quitarán el ganado. A veces uno dice, bueno, yo me voy a defender y si este es malo, yo voy a ser más malo. Pero eso no es lo que defiende al pueblo de Dios. Porque dice las Escrituras, al mismo tirano le van a quitar el ganado. Siempre hay un malo más malo del que le está haciendo a usted la guerra. Y el creyente nunca puede ponerse en el mismo nivel. Porque, ¿qué es lo que dice las Escrituras? Y aquí viene la promesa de Dios para usted y para mí. Dice, yo me enfrentaré con los que te buscan. Dice, los que te buscan pleito, yo mismo salvaré a tus hijos. En otras versiones dice, yo defenderé tu pleito, dice el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? El Señor promete a sus siervos, a sus hijos, a su pueblo,
que ellos no tienen que actuar como lobos para defenderse de lobos. El creyente puede ser prudente y sencillo y dejar que Dios defienda su pleito. Que Dios defienda, que saque la cara por usted. Yo vi en muchas ocasiones ataques contra ciertas personas y tuve la oportunidad de presenciar a algunas personas cómo creyentes recibían ese ataque con gran dignidad, tal y como la Biblia lo decía, prudentemente y como palomas, quedándose en silencio. Y he logrado ver en la vida cómo Dios defiende a los que dejan que Él los defienda. Eso viene de parte de Dios. Así que como pueblo nosotros no podemos andar atemorizados. Tenemos que ser prudentes, pero no temerosos. Podemos seguir siendo sencillos. Y dice la Biblia, tu pleito yo lo defenderé. Entonces, para terminar, recuerde esto. Nosotros somos como ovejas, ¿ok? Que vamos a andar en medio de lobos. No se mezcle con los lobos, no se arriesgue con un lobo. Un lobo siempre lo va a atacar. Nadie se le salva. Estaba leyendo en esto y decía de que muchas veces los lobos conviven con ciertos animales por mucho tiempo, de tal manera que estos animales se sienten cómodos, a gustos, se sienten que no hay riesgo y comienzan a convivir con el lobo. Pero decía el documental que estaba viendo, el lobo ataca cuando el animal está más confiado. Nosotros somos como ovejas, amados hermanos, viviendo entre lobos. Muchachas que están aquí, algunos de sus enamorados, vienen vestidos de ovejas, pero son lobos. Los mismos muchachos que están aquí, porque hay lobas también. No crea que solo son los hombres, hay mujeres peligrosas. Ahorita en España está surgiendo un movimiento de hombres para defenderse del feminismo que ha caído sobre esa sociedad y que ha dejado a los hombres sumamente vulnerables de cualquier mujer que diga, este me hizo algo, ya no tiene ni que probar que es inocente, es culpable solo porque lo acusaron. Y entonces ahora se están levantando y están diciendo que también ellos tienen derecho. No crea. Muchachos jóvenes que están a ustedes aquí, que son solteros, que ustedes no corren riesgos. Claro que sí. Todos corremos riesgos. Y por eso Jesús le dice a sus discípulos, he aquí, le dice, yo les envío como a ovejas en medio de lobos. Sean prudentes, no se exponga, no se mezcle, no crea que a usted no lo van a comer. Sean prudentes, dice el Señor. Sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cuántos reciben este consejo de la palabra de Dios en esta hora? Amén.